Con les adaptaciones confeccionen partitures nueves, partitures diseñadas sobre manera pa'l so cuarteto de cuerda. Escriben voces por separado y asina Cuarteto Arpegio tienen un repertorio de lo más variado. Un repertorio con un registro que suena a ellos, que ye marca personal. Cuarteto Arpegio, que sois Adrián, Sofía, Jorge, Iria, que sois además un cuarteto singular porque hacéis adaptaciones musicales, amenizáis eventos, ahora nos vais a contar qué tipo de eventos, cuántos tipos de eventos, el repertorio y demás, pero decimos un cuarteto singular que además nace en 2011, miro para Iria que seguro nos va a contar el arranque de dueto a cuarteto y que ya lleváis una larga temporada, ahora ya con una formación muy estable. Cuéntanos cómo fue el principio de toda esta aventura. Pues bueno, nos conocíamos los miembros primigenios del Cuarteto Arpegio, que digamos que eran Ceci, Adrián, Laura y una servidora. Sí. Y bueno, tocábamos todos juntos en la Orquesta Sinfónica, la antigua Orquesta Sinfónica que había en la ciudad de Gijón. Y bueno, por vicisitudes, pues aquella formación llegó a su fin y nos encontramos, bueno, pues que no teníamos sitio donde tocar así habitualmente. Entonces, yo con Ceci, pues intentamos formar un dúo, pero digamos que como estábamos un poco, digamos, limitadas con el repertorio, pues decidimos pues hacer otra cosa diferente, un grupo estable, un cuarteto, pero que fuese un grupo estable. Secuestramos a Adrián y él trajo luego a Laura y bueno, pues 14 años más tarde aquí estamos con más canas, pero con las mismas ganas. Y siempre iría o sea, con el mismo enfoque de las adaptaciones musicales, de traeros al final, porque decíamos, en la adaptación musical estamos hablando principalmente bandas sonoras, música de cine, canciones populares muy conocidas de los Beatles, de ABBA, ¿no? Estamos un poco en ese tipo de repertorio. ¿Ya desde el arranque nacíais un poco con esa idea? Pues sí, nosotros como somos músicos de formación clásica, digamos que la música clásica pues ya la teníamos bastante trabajada, entonces decidimos abrir un poco más el repertorio y luego como casi todos los miembros somos también arreglistas, sobre todo Adrián, que ya es profesional del asunto, que luego os contará. Sí. Aparte del trabajo de tocar, pues también está el trabajo de ponerte ahí con el ordenador, sacar nota por nota y configurar todas esas partituras, que yo creo que es uno de los grandes éxitos también de nuestro grupo. Seguro.
Adrián, cuéntanos un poco en qué consiste esta labor tuya de adaptación aquí y allá, ¿no? ¿Y qué adaptas? ¿Y qué adaptas? Sobre todo, ¿qué adaptas? Sí, al final eso. Si te piden una banda sonora, la canción está escrita para orquesta sinfónica, no está escrita para un cuarteto de cuerda. Entonces, bueno, pues hay que coger la partitura, hay que arreglarla, hay que escribir pues, cada voz por separado para que tengan sentido juntas y demás. Y en ese adaptar puedes llegar a adaptar, por ejemplo, hasta zarzuela, ¿no? O sea, que claro, Sí, que yo enumeraba antes un poco el tipo de canciones, ¿no?, que se pueden encontrar en vuestro repertorio, pero quiero decir que la adaptación al final es de cualquier obra musical que se adapte a este formato, ¿no? Es al final un poco esa la idea. Se puede coger pues, tanto pues una obra sinfónica como puede ser de una zarzuela o de una ópera y adaptarla al cuarteto de cuerda. En el cuarteto lo hago para el cuarteto de cuerda clásico. O sea, también se puede hacer pues, para un grupo de cámara diferente, para hacer en un teatro con... O sea, para cualquiera que sea el formato, ¿no? Es decir, adaptar esa obra para otro formato. Eso es. Claro, en esto del tipo de eventos, que estamos un poco con las bodas, comuniones, bautizos, ¿no?, que es el famoso BBC, ¿no? Yo supongo que se amplía, no sé, ahora me diréis y me contaréis vosotros, hasta eventos insospechados. Normalmente, ¿qué tipo de eventos son los que amenizáis? ¿Para qué os llaman? Y también ya de paso, como supongo que tenéis con esta larga trayectoria mucho anecdotario, si tenéis también algún sitio de estos que ha sido amenizar que dices, madre mía, ¿qué hacemos nosotros aquí? Que igual ha podido pasar. Puede ser, sí, para 14 años daban para mucho. Para mucho, supongo. Los primeros años no éramos profetas en nuestra tierra, por decirlo de alguna forma, y teníamos que viajar mucho, viajábamos mucho a Madrid a tocar eventos de empresa, a Valencia, a Barcelona. O sea, ¿había más evento fuera que aquí en Asturias? Sí, digamos que en Madrid, sobre todo, se estilaba más hacer pues, grandes eventos de empresa, grandes reuniones en las que siempre se buscaba hacer algo especial, pero la verdad que conforme ha pasado el tiempo, cada vez tocamos más en Asturias porque cada vez se hacen muchas más cosas en Asturias. Supongo que ahí hay de todo, ¿no? Desde la gran empresa, la empresa más pequeña, la boda lo mismo, desde el gran bodorrio hasta bodas así más chiquitillos, tendréis una amplia cartera, ¿no?, de anécdota por ahí, seguro. Sí, por ejemplo, en Vigo fuimos a inaugurar el centro comercial nuevo que hicieron allí. ¿En Navidad? No, fue menos mal. Fuera de... no fue en Navidad. Era en septiembre. Una inauguración por todo alto. El único problema era que no estaba terminado. Entonces, claro, nosotros llegamos allí como una verja de obra, Sí. o sea, de que nos abrieron unos obreros con su casco, su chaleco, bueno, tendrán sin acabar el Vosotros parking. mirando el GPS a ver si era de verdad. Yo no me acuerdo del tiempo que tardamos en llegar al sitio en el que se supone debíamos aparcar. Tuvimos que cambiarnos 50 veces de sitio, Madre mía. con el equipo para adelante, para atrás, los obreros, las limpiadoras ahí, era un caos. Y vosotros que sois músicos profesionales, que vivís de la música y que tenéis, imagino, pues estupendas carreras con unas notas estupendas en vuestros superiores, ¿cómo arranca esta relación con la música en vuestras familias? ¿Cuándo de pequeño dice uno, mira, me apunto aquí y sigo y lo termino, que no es lo más habitual? No, claro, muy poca gente. Muy poca acaba. gente. En mi caso, nadie de mi familia era músico, no, en absoluto. Yo simplemente, mis hermanos y yo tuvimos la condena de que teníamos una guitarra en casa y mis padres decían, pues tocas la guitarra y punto. Es lo que hay. Es el instrumento que hay, entonces hay que yo iba amortizarlo. en el colegio ahí un poco a la guitarra y bueno, una de las profesoras se dio cuenta de que yo, sin saber música, pues afinaba la guitarra yo sola siempre. Entonces dijo, bueno, a ver si esta chiquilla la lleváis al conservatorio. Qué bueno. Y como yo soy de la Cuenca, pues allí fui al conservatorio de la Mancomunidad del Valle de Nalón, que ahí me formé. Ahí estuvimos también. Exacto. Sonaría, qué bien. En mi caso fue un poco diferente. En mi familia hay músicos de toda la vida, por decirlo de una manera. La familia de mi madre, desde mi bisabuelo, ya tocaba el contrabajo. Tengo un tío que es violinista profesional. Y luego había otro detalle, que mi hermana tocaba el violín, mi hermana mayor. Entonces, como buen hermano pequeño, también quería seguir esa tradición. Sí. Y bueno, la vida tiene estas cosas que ya luego tomo otro camino y yo aquí estoy. 30 años después de empezar a tocar el violín, aquí seguimos. Y... Dedicándote profesionalmente. Exacto. Sofía, la más joven. Yo voy un poco por el camino de Jorge también. En mi casa casi todo el mundo o estudiaba música o ingeniería. Sí. Entonces mis tías son pianistas, mi madre es pianista, o sea, casi todo el mundo de tecla. Tengo una tía violinista, mi madre nos apuntó a música porque también ella es profesora de piano. Yo al final estudié cello, que iré un poco el piano de esa línea familiar y hasta el final. Hasta el final. Sí. Adrián. Se me daba bien el coro del colegio y mi madre dijo, pues para el conservatorio. Estaba mi hermana, ya había ido al conservatorio primero, que es mayor que yo, y al final yo me quedé, mi hermana terminó el grado medio, pero no siguió con la música y yo sí.
Y en este caso, el cuarteto arpegio es, por ejemplo, vuestra primera fuente un poco de ingreso. Os dedicáis profesionalmente a la música, pero este cuarteto en concreto es, no sé si el primero de vuestros, supongo que varios trabajos, porque en la música normalmente se concilia con ser profe, con tocar en más formaciones, pero este sería un poco el principal, el que os da un poco el sustento. Sí, o sea, Sí. lleva el tiempo suficiente como para decir que me dedico plenamente al cuarteto y ellos también. Al final, nosotros estamos haciendo como 80, 100 eventos al año. Son muchos, son ¿eh? muchos. Sí. Y hablabas ahora de la agenda y demás. ¿Hay roles marcados aquí en esta banda también, como una banda de rock, el que conduce, el que lleva las cuentas, el que tiene el local? Bueno, Sí, el que tiene- conduce sobre todo es él, porque no lo dejas. O sea, El que lleva las redes. Pero, por ejemplo, Sofi, que es la más joven, Sí. cuando llegó al cuarteto le dijimos, las redes sociales van a hacer... me dijeron, eres la más joven, así que esto seguramente sepas más que nosotros, te ha tocado. Bueno, aquí hacemos un poco de todo. Sí, ¿no? Sí, es verdad que Adri es el que más peso lleva a nivel a la agenda, como decía, organizativo, a hablar con los clientes. Y luego el siguiente paso ya lo lleva Iria normalmente, que es el cerrar repertorio, decir los pequeños detalles del día del evento. Sí. Y a mí me gusta mucho la tecnología. He sido un poco el encargado de digitalizar este cuarteto. Ah, qué bien. Porque al inicio veníamos con un libro así y pinzas y les convencí de pasarnos a un iPad. Todos Entonces, ya al bueno, iPad. ahora- Bueno, el iPad para interiores, porque el exterior se calienta también el iPad. No, Nos ha pero pasado, bueno, ¿eh? Ya no se calienta. Nada. Está controlado, son villitas. Perfectamente. Iria, entonces tú te ocupas, entre otras cosas, de ese repertorio que tenemos mucha curiosidad por saber, sobre todo, qué es lo que más os piden, porque supongo que en los eventos también os dirán, oye, nos apetece, ¿no?, que amenicéis, aparte de lo que vosotros propongáis, seguro que tenéis petición, ¿no? Sí, tenemos peticiones, pero vamos, tenemos en el repertorio como más de 600 Ah, bueno. canciones. Madre o sea que mía. una Entonces, cosa nada. y bueno, siempre... Nos aunque- pillan a vosotros con eso No, de, que oye, va. ¿sabéis estas? Sí. Casi siempre las tenemos. Un poco de pop, un poco de rock. Que tenemos un poco una de porra. ¿Qué clásica. piden más? ¿Qué Sí, piden más? nosotras, de verdad, que lo veníamos hablando. Dice Alicia, seguro que yo piden- estoy convencida de que es una de las canciones de cine la que más os piden. A ver, La que más nos piden o lo que más gusta, porque es... Ay, no lo sé, la que más tocáis. Nos suelen pedir muchísimo, no entendemos por qué, Titanic. Ay, no... casi 10 Mira, euros. Mira, pero estábamos así por el mundo marítimo, porque yo decía Piratas del Caribe. Y la que más le gusta a la gente es Piratas del Caribe. Bueno, a ver, Mira, ¿qué hacemos? Nuestra si yo te hubiera dicho la que más gusta, hubiera quedado fenomenal, pero... Y vosotros la imagen la cuidáis también bastante, ¿no? O sea, salís ahí atrechaos, que diría Tim Burton. Sí, pero estamos intentando romper esa idea de salir siempre de negro estricto. Eso no. Como lo que nosotros damos no es un cuarteto al uso de vamos a tocar Mozart y Beethoven y no salirnos de ahí, que también lo hacemos. También. Queríamos dar un toque un poco más fresco también a nuestro vestuario, a nuestra imagen, un poco siguiendo la línea de lo que te queremos transmitir cuando tocamos. El equilibrio entre lo elegante y también lo práctico, porque estamos cargando con el equipo, Claro. a lo mejor tenemos que atravesar por zonas de Claro. difícil acceso, colarnos por huecos para meter los cables. Entonces, Inaugurar claro, un centro comercial. Que no existe. que tenemos un casco a juego también por acá. No, pero bueno, cuando inauguramos la tienda en Bilbao tuvimos que ir otro día a trabajar, pero como Pretty Woman fuimos a La Coruña y nos pusieron ellos el outfit de Uy, qué bien. entero. Os hicieron la pelota y todo, como Qué bueno. Sí, sí. Bueno, como en la porra nada, no acerté, ahora ya lo pregunto tal cual, ¿con qué vais a cerrar? ¿Con qué tema vais a cerrar? Porque ahora ya sí nos vamos a la adaptación, ¿no? No sabíamos si terminar con una banda sonora o con uno de nuestros arreglos de rock y demás, así que hemos hecho una mezcla. Vamos a empezar por la suite de Piratas del Caribe y en el medio cambiaríamos a Don't Stop Me Now de Queen. De Queen. Qué bueno. bien. Bueno, pues cuarteto arpegio, Iria, Jorge, Sofía, Adrián, muchísimas gracias por haber estado en Sonadía. Que vaya muy bien. A vosotros. Gracias.